En esta lección observaremos cómo se configuran las conexiones a las fuentes de datos externas. Las fuentes de datos externas para nuestros proyectos de inteligencia de negocios pueden ser bases de datos SQL Server, pueden ser bases de datos Oracle, DB2 o bases de datos de las cuales poseamos los drivers de conexión. Para ello, hacemos clic en el Solution Explorer en la carpeta Data Source, botón derecho y le decimos New Data Source. Esta opción lo que hace es que nos activa el correspondiente wizard con el cual vamos a crear los data source o conexiones a fuentes de datos. Le damos Next en el wizard y nos aparece una ventana en la cual nos pide seleccionar cómo vamos a definir la conexión. Por defecto nos dice que podemos crear un data source basado en una conexión existente o en una nueva. Nosotros vamos a hacer la conexión, la vamos a configurar basado en una conexión nueva. Para ello vamos a hacer clic en el botón New. Luego nos aparece acá en la parte superior el provider. El provider corresponde al driver de conexión que vamos a utilizar. Si vamos a hacer una conexión a una base de datos Oracle, buscaríamos el respectivo driver de conexión hacia Oracle o SQL Server, DB2, el que sea. Para nuestro caso, como vamos a conectar una base de datos SQL Server 2008, vamos a dejar el driver de conexión que nos ofrece por defecto, que es el driver nativo de conexión. Luego viene el nombre del servidor, el cual puede ser, generalmente es un servidor remoto. Para nuestro laboratorio es nuestro servidor local, entonces vamos a digitar localhost. Luego vienen las opciones de conectividad. Si vamos a conectarnos a esa base de datos SQL Server utilizando autenticación de Windows o autenticación de SQL. Si seleccionamos SQL, se nos va a activar las casillas de username y password para entrar lo respectiva login y el password de ese usuario, y adicionalmente nos va a dar la opción de salvar el password. Para este laboratorio utilizaremos Windows Authentication. Seguidamente, cuando seleccionamos Windows Authentication, observamos en la parte inferior que ya nos pide la conexión a la base de datos. En este caso nos está pidiendo que le seleccionemos la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Para nuestro laboratorio vamos a seleccionar Adventus Word DW 2008 Spanish. Una vez tenemos esta configuración, podemos proceder a usar el botón Test Connection para confirmar que la configuración de la conexión ha sido exitosa. Vemos que ha sido exitosa, le damos OK. Si queremos explorar parámetros adicionales, podemos hacer clic en esta opción All y vamos a ver que nos aparecen una gama más amplia de parámetros que se pueden configurar para la conexión a la respectiva base de datos. Para nuestro caso trabajaremos con la configuración básica. Volvemos entonces acá a la parte de conexión y le decimos OK. Luego que le hemos dado OK, volvemos a la pantalla anterior y vamos a dar clic en el botón Next para continuar con nuestro tutorial. Esta parte es bien importante de Impersonation Information. Se refiere de Impersonation Information. Se refiere a cómo vamos a manejar la parte de seguridad de esa conexión que acabamos de configurar. Para nuestro caso utilizaremos esta opción de usar el Service Account. ¿Por qué usamos esta opción y no las otras? Más adelante, cuando estemos en el proyecto avanzando en otras tareas, vamos a observar que hay una tarea que se llama procesar. Estas otras opciones de impersonalización de la conexión no permiten hacer el procesamiento. Entonces, para que tengamos una conexión que nos permita todas las tareas que vamos a desarrollar a futuro, entonces nos vamos a ir por que use el Service Account. Luego vamos a darle Next en la pantalla y finalmente
nos va a pedir que le ingresemos el nombre del data source. Para este caso lo vamos a llamar AdventureWorld DW. Finalmente hacemos clic en el botón Finish y el wizard empieza a hacer su tarea de creación del respectivo data source. Cuando él termine la creación del data source, vamos a poder observar en el Solution Explorer, en la carpeta data source, que va a aparecer, como en este caso ya, el data source con el respectivo nombre que le hemos dado, AdventureWorld DW. Observemos que aparece con una extensión .ds. Con esto concluimos la tarea, la lección de creación de un data source.